Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Están claras las cosas en este sentido. La decadencia se ha profundizado. La descomposición es cada vez mayor. Y acelerada. Hay una intensidad en la decadencia en las últimas semanas. La agresividad crece, pero los obliga por momentos a retroceder. Hay que estar alerta, porque uno de los trucos perversos, tanto de Netanyahu como de Trump, que lo han explicado muchos analistas, es lanzar una propuesta de negociación para que el adversario baje la guardia y entonces golpear. Recuérdate lo de Irán. Sí. Así fue exactamente lo de Irán. Entonces hay que estar muy alerta con todo esto. De todas maneras expresa una debilidad importante que le da fuerza a la parte alternativa, vamos a decir, a la contraparte del mundo, que se ha ampliado sensiblemente. Porque en Europa los estados imperialistas que tienen mayor agresividad son Inglaterra, el Reino Unido, Alemania, junto con Estados Unidos. Que por cierto, ahí está planteado lo relacionado con la guerra en el escenario ucraniano y ahora queriéndola intensificar hacia el territorio de la... Y de Bielorrusia también. Sí. Y de Bielorrusia. Es decir, hay una pretensión. Trump la apoyó, pues la apoyó con doble filo. Porque al mismo tiempo le dijo, pero ustedes hacen la guerra y me compran las armas. Sí. Porque eso es lo que es, un negociante perverso. ¿Te entiendes? Bueno, pero todo esto tiende a fortalecer la contrapartida. Hemos hablado en otras oportunidades de eso, pero hay también una aceleración de la tendencia a la conformación del bloque multipolar y del reordenamiento del mundo. ¿Cómo ver las últimas señales? ¿Qué Mira, te parece? Los impactos de todos estos últimos acontecimientos son tales que yo te decía ahorita, ok, vimos la arenga de Petro, pero eso tiene algo de sentido, que sea Petro, pero el presidente de España, yo no sé si tuviste las declaraciones, incluso se está hablando, sí, pero se está hablando que parece que él va a solicitar su ingreso al BRIC y se está desafando de Estados Unidos y todos los compromisos con Europa y con la OTAN. Todo eso. Es el impacto tan removedor de todos estos últimos... Sí, porque la derrota es tan profunda, aunque no todavía definitiva, ni se puede, pero es tan profunda que la parte más oportunista de los aliados, la más gelatinosa, lo que queda de esa socialdemocracia neoliberalizada incluso, ya se da cuenta que no tiene, que está amarrado a un palo podrido. Sí. Lo que hemos dicho aquí, que ha hecho Abinader, amarrado a un palo podrido. Y comienzan a zafarse. Entonces, en el caso del gobierno de Estados Unidos, yo no sé si te diste cuenta que salió una filtración, como ellos le llaman, en un periódico, en un medio alemán, el Bild, que el nuevo plan de defensa nacional de Estados Unidos estaba planteando la retirada de los escenarios mundiales y concentrarse en América. Que los objetivos, las prioridades iban a ser interna, la seguridad interna, lo que nos apunta al problema de una posibilidad, la amenaza de una guerra civil. A partir de una militarización, Sí, y de una línea
asesinan, podemos decir, Sí, en el ejercicio del poder. sus fronteras, que la frontera implica la propuesta de Groenlandia, de Golfo de México, de Panamá, todo eso está implicado ahí, y el Caribe. El Caribe como su Mare Nostrum, ¿sí? Ese nuevo plan de defensa. Esa tendencia venía dando señales, pero con el despliegue militar reciente en el Caribe y también en el Pacífico hacia Centroamérica, ya es mucho más notoria. Sí. Y eso que tú acabas de decir en términos de ya una orientación de Estado en ese sentido, del tema seguridad, Sí. es el reconocimiento de que en las otras partes del mundo están derrotados. Perdieron la guerra. Y eso, están derrotados en el resto del mundo, pero y otra cosa que hay que destacar es cuando hablan de seguridad interna como parte del plan de seguridad de defensa, el plan de defensa de Estados Unidos, está otra vez se pone de relieve el tema de la guerra civil, de la posibilidad. En estos días yo hablé brevemente con una persona muy vinculada al Partido Demócrata. Y él decía que al Partido Demócrata de Estados Unidos, sí, que han vivido muchos años en Estados Unidos, y él decía, Trump no está pretendiendo ir a elecciones. Trump está pretendiendo imponerse con un autogolpe y un ejercicio de la fuerza militar en alto grado. Y esas señales de lo de la Guardia Nacional. Tú decías, ¿cuántos estados son ya? Yo creo que ya van de 20 o más de 20. Cada día te pone un estado más. Sí. Despliegue de la Guardia Nacional. Pero además una línea de persecución de adversarios políticos. Bueno, cuando hay presionando al sistema judicial, al Ministerio Público. En estos días emitieron un decreto contra el Antifa o Antifa. Eso es muy importante. Sí. Ahí hay que decir, el Antifa declarando es un movimiento antifascista. Sí. Antifascista, antinazista, en el siglo pasado, antirracista, anti todo eso, ¿sí? Y antimachista, antirracista, sí, antisenófobo, sí, antisupremacía blanca, todo eso, pero no es ni siquiera una organización estructurada como un partido, ¿no? No, gente que se aglutina en cada caso. Que se va conformando exactamente. En un movimiento. Bueno, pues hay un decreto de Trump reciente que declara a ese grupo como un grupo interno terrorista. Eso implica que todo el que lo identifique como parte de ese grupo, que es un sector de oposición más bien a la política racista, xenófoba, etcétera, todo el que lo identifiquen de ese grupo puede ser pasible de ser encarcelado. Todo el que tenga apoyo o apoya a ese grupo recibe el mismo tratamiento. Todo eso apunta... Fíjate que eso es la reacción despótica frente al crecimiento de la oposición, de la parte contraria. Porque al mismo tiempo las izquierdas estadounidenses están creciendo. Y tú lo sientes con la campaña de Bernie Sanders, ¿no? Sí, sí. Y además, la cantidad de intelectualidades militares que que son voces críticas en términos profundos de esa realidad. Entonces, eso se le agrega, porque está pasando también en Inglaterra, está pasando en otros países. Eso se le agrega a lo que hablábamos al inicio, a la conformación del bloque BRIC, todo lo que ha pasado alrededor de Euroasia, ¿no? Y el pacto o la organización de Shanghái, los BRIC, sí, que han crecido extraordinariamente, que además sus componentes en particular se han desarrollado, se han fortalecido. Sí. El caso de China. China ya está dejando atrás en las líneas en que estaban parejos. Las definiciones
de la India, eso es muy importante. Claro. ¿Sí? Eso que tú decías de Pakistán mismo, Sí. lo que le ha pasado en el mundo árabe. Entonces, pero para que los televidentes tengan idea de qué es lo que eso significa declarar a esta organización como un movimiento terrorista interno, esa es la organización que movilizó a Estados Unidos cuando aquel famoso asesinato de policía a un afroamericano, ¿tú recuerdas? Y como no. Que pararon las principales ciudades. O sea, no son 3 No, ni 4 gente, son un movimiento No, social. y tuvo que ver mucho con lo de las universidades recientemente en el caso de Palestina. Exacto, son un movimiento social bastante amplio, complejo, de personas de sentimiento democrático, porque ahí participa todo el mundo. Y sin duda también impacta a la inmigración tercermundista. Todo diríamos. eso, todo el que participe ahí, le van a estar con los cañones. Entonces, ese es un régimen... Ahora eso es insostenible. ¿A qué conduce eso? A partir del acumulado de la humanidad. Por eso el llamado a la rebelión de la humanidad es sumamente importante en estos momentos. Lo que sí es penoso, es grave, es el costo también, ¿no? Porque va a haber más zarpazo, Aníbal. Los imperios cuando están decadentes, su agresividad es cada vez mayor. Bueno, Y es para hundirse ellos mismos, pero al mismo tiempo imponerle sacrificios a la humanidad. sí, porque su capacidad genocida, su capacidad de violencia se exacerba. Claro. Se exacerba. Y entonces, con ese nuevo programa de defensa que repliega a Estados Unidos hacia esta zona, sobre todo los países en el Caribe y en toda América Latina en general, tenemos que pensarlo, verlo muy bien para crear la manera también de defensa. Claro. La manera de defensa. Bueno, está planteado lo del internacional antifascista, la internacional antiimperialista. Creo que el CELAC debe jugar un mejor rol. Las coordinaciones de Estado que van tendiendo más hacia la independencia. Todo eso es el torrente, podemos decir, que va definitivamente a ser decisivo para golpear y neutralizar definitivamente esa corriente perversa, ¿no? Esa es la realidad actual. Es decir, la agresividad ha creado una contrapartida cada vez mayor. La decadencia es cada vez más profunda. Yo recuerdo que al inicio, cuando nosotros hablábamos de estas cosas sí, en colectivos de izquierda, en colectivos del movimiento social, nos decían que no, que el imperialismo estaba más fuerte que nunca. Porque realmente hay precursores de ese análisis prospectivo que hay que recordar, y entre ellos a Jorge Bernstein, que estuvo aquí con nosotros. sí. Los trabajos de Bernstein acerca de la decadencia de la civilización capitalista, de la civilización burguesa occidental, son sumamente profundos, ¿no? Y algunos incluso economistas de izquierda le decían que él era un catastrofista, pero es lo que se está viviendo en la actualidad. Y él nunca fue pesimista en eso. Él decía que en fin de cuentas lo que estaba planteando como contrapartida, esa realidad era la insurgencia global. Y hay manifestaciones de insurgencia global. En la actualidad. Porque hoy no hemos hablado del caso de África. Ah, exacto. Que por cierto, además, está sonando en las redes por todos lados, Ibrahim, Sí. el capitán, Sí. el que yo digo el camaño africano. Sí. El caso de África es otro.
la insurgencia del África contra el neocolonialismo. O sea, hasta hace muy poco no se veía con tanta claridad la debacle acelerada del imperialismo, del dominio hegemónico. Y en medio de esa debacle está surgiendo la esperanza y la luz. Así que aquí nos tenemos que poner al día de esas cosas. Que era otra cosa que tampoco se veía, cuál era la respuesta. ¿Sí? Porque Rosa Luxemburgo, recuerda que decía, socialismo o barbarie. O barbarie. Y todo lo que veíamos era y la barbarie. Y Jacques decía comunismo o caos. Sí. Y la verdad es que la política, lo que está haciendo Trump te da señales de que está auspiciando el caos hasta en los propios Estados Unidos. Sí. Pero hay señales de algo superador. Exacto. Más civilizador. Dejémoslo ahí con esa esperanza. Sí. Porque en el próximo bloque yo tengo un compromiso de carácter personal y familiar relacionado con el memorial que se le hizo a mi hermano Tony. Vamos a pausar y volvemos.